Estamos muy contentos de recibir aquí en la tertulia a Jesús Carrasco con una novela bellísima que se llama Llévame a casa. En verdad, si quieren un momento, si quieren conmoverse, si quieren leer algo que les toque el corazón, que les toque las fibras, llévense esto a casa, llévense a Jesús Carrasco a casa porque vamos a platicar ahorita y se les va a antojar todavía más. Bienvenido, Jesús, gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un placer estar en vuestro espacio. Jesús, en la primera parte de tu novela, antes de que se vaya Isabel, vemos que hay un constante reclamo hacia la actitud de Juan. Él se ha ido, no ha vuelto cuando se ha necesitado, no actúa como corresponde en el velorio, en el funeral. Y ¿cómo se relaciona esta huida de él hace un par de años, hace 3 años a Edimburgo, con su incapacidad de integrarse al duelo por la muerte de su padre? Bueno, esa incapacidad que tiene, yo diría que procede de dos fuentes. La primera es que es una persona con una emocionalidad muy bloqueada. Es alguien, como diría que todos los miembros de esa familia, digamos, poco capacitados para la comunicación emocional. Por un lado está eso, es una persona muy poco comunicativa, muy cerrada. Y por otra parte está el hecho de que ha tenido que volver súbitamente desde Edimburgo. Es decir, él estaba haciendo una vida normal, la que él quería en aquella ciudad. Había, en cierto modo, huido hasta allí, como decías al principio. Y tiene que volver de una manera muy precipitada. Recibe una llamada que le comunica el fallecimiento de su padre. Esto es algo que se ve en la primera página, casi en la primera línea, con lo cual no desvelo nada del libro. Entonces, esto le pilla con el pie cambiado. Es casi un tour de force, ¿no? Tiene que volver, dejarlo todo, coger un vuelo de madrugada, viajar desde Edimburgo a Torrijos, bueno, al pueblo de la novela, que está en el centro de España, es un viaje largo, llegar y tener que incorporarse a un velatorio que le está esperando a él, de hecho, que ya lleva en marcha muchas horas. Entonces, esta falta de sueño, más esa incapacidad que tiene para comunicarse, hace que se sienta como un pez fuera del agua. Es decir, casi todos los dedos le señalan cuando llega, ¿no? Que ¿por qué no estabas aquí? ¿Qué estabas haciendo? Este era tu lugar, ¿no? Y él está en esa primera parte de la novela absolutamente aturdido, sobrepasado por los acontecimientos. Incomodas a tu personaje, ¿no? Lo pones luego en un momento difícil. Sí, le pongo en un momento difícil, claro. De ahí surge una gran parte de la literatura, ¿no? Del conflicto y de la incomodidad, de ese roce que tienen los personajes con la realidad, con lo que les rodea, con es eso que les rodea una sociedad o una familia. Entonces yo le pongo en un problema, le pongo en dificultades e intento a lo largo de la novela hacerle salir de esas dificultades o al menos darle herramientas para que salga de esas dificultades. Y ese proceso es verdaderamente lo que cuenta la novela, el cambio de Juan, cómo Juan se transforma a duras penas al principio, porque como decía, vuelve de una manera muy precipitada, muy alocada, pero poco a poco se le da la oportunidad, yo le doy la oportunidad, la vida le da la oportunidad para que se reacomode y bueno, empiece a mirar la realidad con más calma y de otra forma, ¿no? Y empiece a comprender qué es su familia, por qué ha querido escapar, cuál es su lugar en el mundo, cuáles son sus responsabilidades, que esa es fundamental en la novela, ¿no? Él había eludido la responsabilidad hacia su familia y ahora se ve obligado a enfrentarse a esa responsabilidad. Lo que hará o no hará, pues es algo que deberá descubrir el lector cuando lea la novela. Ahora, hay varios duelos finalmente, los que también se están mostrando en Llévame a casa, la indiferencia de Juan, en el enojo de Isabel, la peculiar resignación de la madre, el dolor de un amigo como Germán. ¿Cómo fuiste alternando todos estos y cómo fuiste construyéndolos para armar la novela? Bueno, desde el principio supe que era una novela que iba a ser como una banqueta, iba a tener tres patas, tres personajes. No iba a ser un diálogo entre dos, iba a ser como le pasó a mi primera novela, que era básicamente la relación de dos personajes. Aquí había tres personajes fundamentales. Me pareció que eso era importante desde el principio y luego los fui rodeando de personajes auxiliares que cumplen diferentes funciones. Esto no es algo que uno o que yo particularmente haya decidido según escribía, es decir, no tengo ese esquema previo en la cabeza, qué necesito para la novela, qué hará cada uno. Simplemente, de un modo natural, la escritura va pidiendo, a medida que la trama se desarrolla y que sus personajes se van asentando, van pidiendo un coro de personajes, ¿no? Alguien que sirva de, por ejemplo, que introduzca el humor en la novela, alguien que sea la voz que escucha o la voz que reprende. Son ajustes y equilibrios que la novela va pidiendo. Y en ese proceso aparecen los demás personajes, pero también aparece el perro, por ejemplo. El perro también es un personaje. Es un Claro. personaje silencioso
que en cierto modo los reúne a todos, todos acarician al perro. Al perro recibe a todos en la casa por igual, a todos les recibe pues, con cariño, con el entusiasmo de un perro familiar, ¿no? Entonces, todos esos personajes y también el paisaje van apareciendo porque la novela lo va pidiendo. Hay una especie de imperativo cuando uno escribe un libro, una novela en este caso, o al menos en mi caso, y es la búsqueda de un equilibrio. Que la novela no se vaya hacia un lugar u otro lugar de una manera demasiado clara, ¿no? Que no sea maniquea, por ejemplo, que las opiniones del autor pues no sean explícitas en este caso, ¿no? Ujú. Toda esa búsqueda de equilibrio, toda esa sensación de fondo se consigue pues, con la incorporación de todos estos personajes, todos esos elementos que no tienen por qué ser vivos, ¿no? La propia casa, el viaje, bueno, en fin, todos los elementos que forman parte de la novela contribuyen a crear ese equilibrio. Claro. Ya le decías a Mayra Jesús hace rato que habías puesto a Juan en una situación difícil, pero Mm. incluso, y esto es algo que me interesa mucho de los personajes hoy en día, de que los personajes estén lejos de ser perfectos, si uno lo analiza con algo de calma, es alguien que se fue, pero se fue no a triunfar, sino en realidad parece que está trabajando en algo que es inferior a sus capacidades y a sus estudios. Encima tiene una hermana que es como un genio que además puede resolverlo todo. Entonces, de pronto podríamos incluso, tal vez injustamente, pero podríamos al principio pensar que Juan es un personaje mediocre o que por ahí va un poquito alguno de los temas de la novela. ¿Por qué te interesaba tener un personaje no solo que ya estuviera contra las cuerdas, sino que además en un primer momento parecería no estar muy bien preparado para enfrentarse a todo? Bueno, porque partiendo desde ahí, desde esa posición, yo puedo tener la posibilidad de hacer que ese personaje crezca. Es decir, si yo ya en la primera página tengo a alguien que ha ganado el premio Nobel, que es un padre perfecto, un hermano perfecto, un hijo perfecto, tengo muy pocas posibilidades de desarrollar una novela. Puedo describir una situación idílica, pero no es mi posición en la literatura. Intento, como decía antes, abordar el conflicto, lo que a mí me incomoda, ¿no? Entonces, por eso parte el personaje en ese lugar. Pero cuando dices, bueno, es un personaje mediocre, efectivamente lo es en un sentido laboral o social. Es decir, no desarrolla una carrera brillante como su hermana, que es una científica reputada, a la que le llueve, digamos, los contratos o el dinero en cierto modo. No, él se dedica a la jardinería en un jardín botánico en Edimburgo, acarrea estiércol y trasplanta tiestos y lleva plantas de un lugar para otro. No es brillante su carrera profesional, pero no me interesa esa dimensión de Juan, me interesa su plano emocional. Ahí es donde yo quiero que el personaje rinda. Entonces, es ahí donde se desarrolla. Cuando la novela acaba, Juan no gana el premio Nobel, no mejora mucho sus posibilidades laborales ni nada parecido, pero sí se transforma en un plano emocional. Pasa de ser alguien mediocre o gris en el plano emocional a ser alguien con un desarrollo sustancialmente mayor hacia el final de la novela. Todavía le queda mucho camino por recorrer, pero esa es la transformación que me interesaba. Ese es el lugar desde el que yo quería contar la historia de Juan particularmente. La segunda parte es quizá más linda todavía, este reencuentro entre la relación, ¿no? La reconstrucción de la relación de un hijo con su madre en solitario, ¿no? Ya la familia de manera independiente, pero ellos dos, en el núcleo que forman ellos dos. Mm. Y por un lado, ya muchos lo hemos enfrentado de distintas maneras, pero por un lado la vejez de por sí ya es dura, enfrentarse a la vejez de los padres es dura, y luego si a esto se le suma una enfermedad es todavía más cruel, ¿no? Mm. Este enfrentamiento o esta aproximación, este nuevo encontrarse, esta nueva relación que se va creando. ¿Era necesaria también la enfermedad para sumarle más al reto, para agravar más esta situación en la que se iban a encontrar ellos dos y quizá convertirla en esto tan hermoso que construyes en Llévame a casa? Bueno, si quieres es una cuestión de tiempo. Si la novela tuviera 1500 páginas de duración, o de extensión, mejor dicho, cosa que no era mi intención, ni siquiera están mis capacidades, pues a lo mejor hubiera descrito un proceso mucho más gradual. Pero no soy escritor de 1500 páginas. Intento concentrar mucho lo que escribo. También el periodo de tiempo que pasa entre que el Juan llega y acaba la novela es relativamente corto, es una cuestión de meses, meses en los que suceden muchas cosas. Entonces, introducir un elemento como la enfermedad de la madre ayudaba a comprimir el tiempo, es decir, o obligaba a Juan a tomar decisiones y a ejercer esa transformación de una manera mucho más decidida, ¿no? Si tiene todo el tiempo por delante, es como cuando tienes todo el tiempo por delante para escribir una novela. Generalmente
la escribes el último día, aunque tengas 10 años para escribir la novela, ¿no? Hace falta un poco de presión, hace falta un poco de tensión también en la vida y en la novela, por supuesto. Entonces, es uno de los motivos por los que la madre o apelo, digamos, a esta enfermedad. Luego, por otra parte, es una enfermedad que ha ido apareciendo en mi vida de una manera cada vez más repetida. Creo que es algo común a mucha gente. Ya casi nadie creo que exista en el mundo que no conozca un caso cercano de alguien que tiene una demencia, un Alzheimer, o un Sí. Parkinson o alguna enfermedad de este tipo, ¿no? Entonces, creo que también es un signo de nuestros tiempos. Por suerte, las personas cada vez tienen más esperanza de vida y, por desgracia, esa esperanza de vida trae consigo pues, este tipo de enfermedades que antes no existían, yo creo que no existían de una manera tan abundante. Entonces, bueno, también forma parte del tiempo en que vivimos y, como decía, sobre todo es un recurso para que Juan tome decisiones y se aproxime y realice ese giro que yo quería para él. Ahora, al margen de que Jesús. sea un recurso, la enfermedad como tal, la que eliges, también te permite una conexión completa con el lector, ¿no? Este tema de la Mm, memoria va más allá de una enfermedad, ¿no? El tema de la memoria nos apela a todos. El tema de los mm. recuerdos, de querer o no recordar también, y que eso sea justo el síntoma principal de una enfermedad, para un escritor, para una novela como esta, también tiene un simbolismo, un significado detrás, ¿no? Simplemente de que se necesitaba la enfermedad para que todo esto ocurriera con esta velocidad. Claro, es una enfermedad atroz, precisamente porque mina no solamente, o no particularmente la parte física, sino la memoria y con ella la identidad. Es decir, cuando alguien va perdiendo los recuerdos y empieza a dejar de reconocer a las personas que le quieren y le cuidan y ya confunde a su marido o a su mujer con un vecino, con alguien, o con un desconocido, con un ladrón que entra en casa, pues digamos, el panorama familiar es brutal. ¿Qué hacemos con un caso así, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y no sé si es correcto decirlo así, pero tiene unas posibilidades literarias muy grandes, ¿no? Sí, Porque sí, sí. precisamente apela a esta cosa de la identidad, ¿no? Este hecho tan central en la humanidad, en el ser humano. Entonces, por eso creo que también era pertinente y también porque tenía cerca, como decía antes, una serie de casos que me habían impresionado mucho, que me impresionan mucho por lo que implican, ¿no? Por tener esta dimensión tan, ¿cómo diría?, tan extraña. Una cosa es enfrentarse a una enfermedad física que está localizada en el cuerpo, que puede o no tener tratamiento, pero que, en fin, puede albergar la esperanza de que en algún lugar del mundo, en Houston, si se quiere, yo que sé, en algún hospital de Nueva York, pues pueda tener un tratamiento, pero el Alzheimer se te va de las manos en tu propia casa. Y es difícil de señalar con el dedo dónde está la solución del Alzheimer, ¿no? O si no, imposible. Entonces, este hecho transforma tanto la vida familiar y da tantas posibilidades literariamente bueno, tiré de él. También, como decía, porque tenía casos cercanos que me habían impactado y que me sirvieron como documentación. Ahora voy a romper un poco la parte emocional, me quiero ir a una parte técnica de tu novela. La novela está narrada con un narrador en tercera persona que casi todo el tiempo está sobre Juan, a veces no, pero hay algo que haces que me llamó muchísimo la atención, le puse un nombre, seguramente tú tienes otro, que son estos diálogos especulativos, es decir, Mm. hay un momento en el que el personaje dice, debería yo hablar con... o sea, Juan, debería yo hablar con mi hermana, y entonces se imagina todo el diálogo, ¿no? Y Mm. entonces eso ya, por una parte uno dice, ¿está sucediendo o no está sucediendo el diálogo? ¿No? En realidad no está sucediendo, pero es como si sucediera, entonces nos lleva a eso. ¿Cómo fue construir estos diálogos? Pues yo les llamé así, quizás tengan otro nombre. Jorge, me parece una denominación perfecta. No lo había pensado nunca por ahí, pero me parece que es muy acertado, muy preciso lo que dices. Diálogos especulativos. En realidad, si te fijas, es algo que hacemos constantemente todos. Es decir, cuando queremos enfrentarnos a una situación que nos inquieta y estamos preparando una conversación con nuestro jefe, con nuestro hermano, con nuestra pareja, en realidad ensayamos esa conversación, ¿no? Y hacemos el papel de los dos personajes, el nuestro, qué le vamos a decir y qué esperamos que esa otra persona nos diga. De modo que hay ese juego previo a la conversación. Y yo puse en práctica esto en la novela. Y me pareció muy interesante, me lo pasé la verdad es que muy bien, porque ofrece muchas posibilidades. Es algo que me gusta mucho de la literatura, ¿no? Que es esa libertad. Es cierto que hay una serie de esquemas que están preestablecidos, que están muy asentados, como por ejemplo el narrador en tercera persona y en pasado, el omnisciente, pero dentro de las posibilidades que están descritas en los manuales de
escritura creativa, hay muchas posibles mezclas. Y una que me gusta mucho es que tengo como dices, este narrador que es en tercera persona, pero que está muy encima del personaje, es decir, es como una Steadicam en televisión, ¿no? Esta cámara que va, creo que se llama Steadicam, ¿no? Que va a hombros de un operador y que se mete y sale y entra, ¿no? Es como el Arca rusa de Sokurov, ¿no? Esta película que recorre la historia de Rusia a través del Hermitage y entra y sale de todas las habitaciones y se va encontrando con todos los personajes de 2 siglos en la historia de Rusia. Bueno, pues esto es algo que yo intento hacer con el narrador en este caso, que actúa como cámara. Vemos casi todo lo que ve el protagonista Juan, pero de repente esa cámara naturalmente fluye de su cerebro al cerebro de otro y reproduce una conversación que no existe, que solo existe en su cabeza, pero que yo intento que sea una conversación verosímil que cree este espejismo, ¿no? Que el lector piense que verdaderamente se está produciendo. Y en cierto modo se está produciendo. En cierto modo se está produciendo. No está muy lejos, Juan, de lo que sabe que su hermana le va a decir en ese diálogo, ¿no? Entonces, este tipo de juegos me gustan mucho. Me aportan mucha sensación de libertad cuando escribo, ¿no? A veces es muy reconfortante o muy tranquilizador saber que tienes unas herramientas que funcionan bien, que ya sabes que están ensayadas, pero otras veces es muy divertido y muy enriquecedor también ensayar esas otras fórmulas, ¿no? Y voy haciéndolo cada vez con más libertad. En lo que estoy escribiendo ahora están pasando cosas que a mí me están, en fin, maravillando, no porque las haya escrito yo, sino porque de repente me siento suficientemente relajado o suelto como para dejar, es decir, olvidarte del manual de escritura creativa y que pasen cosas que no te esperas en la propia técnica narrativa. Hace ratito hablabas de las responsabilidades de alguien como Juan o de las responsabilidades que debe tener un personaje o persona. Aquí hablas de la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Me parece que es uno de los temas que te intriga también, que quieres compartir con nosotros en Llévame a casa. ¿Por qué te interesaba y cuál es esa responsabilidad después de haber escrito Llévame a casa? Bueno, me interesa porque tengo casi 50 años y a mi edad ya he tenido hijos, hijas y por suerte todavía tengo madre. Entonces, a mi edad ya uno empieza a ver, hace ya años que yo empecé a ver a mi madre desde otro punto de vista. Ya no era esa persona que impulsa y que le mete la energía a la familia y a la casa y la saca adelante, esa ayuda, ese auxilio permanente, ese acogimiento amoroso de sus hijos, sino que ahora es un igual, es otro igual, es alguien que también ha tenido hijos como yo y con quien me puedo comportar y a quien puedo ver desde un plano mucho más igualitario. Entonces empiezo a entender mucho mejor a mis padres, empiezo a entender mucho mejor qué cosas hacían. Y ahora, justamente ahora, veo cómo ya no solamente mi madre, sino otras personas de mi entorno pues van teniendo la necesidad de recibir ayuda. ¿Quién tiene que proporcionar esa ayuda? Bueno, pues depende de la sociedad en la que estemos. Si es una sociedad nórdica o al norte de Europa, por ejemplo, pues seguramente todos los dedos apuntan al estado de bienestar. Es el estado de bienestar que se tiene que encargar de una demencia o de una atención, de una dependencia severa. En una sociedad latina o mediterránea como es la española, esos dedos apuntan a la familia en primer lugar. Entonces, yo como ciudadano me he sentido interpelado, como persona, como ser humano, y por eso he mirado hacia ese lugar. Y por eso me he preguntado qué responsabilidad tengo yo hacia mis padres, hacia mi madre en este caso, o hacia esas otras personas que me rodean, ¿no? ¿Tengo alguna responsabilidad? Y entonces esta pregunta, a través del libro y también a través de mis propias relaciones personales, veo que se multiplica. Es decir, cada vez somos más los que nos hacemos esa pregunta, porque la vida te atropella a veces, ¿no? A veces esa enfermedad o esa dependencia con la que no contabas, pues llama a tu puerta y tienes que decir algo, ¿no? Para mí, en la novela hay algo más allá de la pregunta en sí, si somos responsables o no ante la necesidad de nuestros padres o nuestros mayores, me interesa más el hecho de que esa pregunta es inevitable. Es decir, reclama una respuesta, la que sea. Es ineludible. Cuando a un hijo o a una hija se le hace esta pregunta, mi madre, mi padre necesita ayuda, es independiente, yo no puedo eludir la respuesta, tengo que decir algo, tengo que decir, me voy de aquí, no puedo soportar esto, o me quedo aquí, o contrato A, o tengo que hacer algo. Entonces, para mí, esa condición de inevitable de la pregunta ineludible era fundamental en esta novela y lo es en mi vida, ¿no? Es una de esas pocas preguntas en la vida ante la cual no te puedes poner de perfil. Tienes que decir algo, ¿no? Y esto me interesaba mucho. Ay, se me puso la carne chiquinita. Llévame a casa. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Vas a estar en el GEI? ¿Vas a estar en Querétaro? Voy a estar en Querétaro, sí, dentro de un par de días o 3. ¿Con quién cómo te buscamos ahí en el programa? ¿Con quién vas a tener charla? ¿Tienes por ahí las fechas, los días? Si no, ni Pues te apures. no la tengo por aquí a mano. Bueno, sí, espérate, mira, la tengo que ver.
Querétaro, bueno, es que tengo una agenda que me ha preparado Planeta México que es tan extensa y que no cabe prácticamente en la página. Es muy, o sea, la letra es muy pequeña porque hay muchísimos compromisos. Entonces, para buscar el dato tendría que ponerme las gafas. Y no querréis verme con gafas porque son horribles las que tengo. Pues recuerden de todas maneras que en la página del Hey Festival, en el apartado de Querétaro, por ahí platicábamos la semana pasada con Isara García, ahí pueden buscar en el programa todas las actividades de Jesús Carrasco que va a tener y por ahí pasar y saludarlo para quienes anden por ahí, que seguro que a Jesús le va a gustar mucho. Me va a Muchísimas encantar. gracias por esta charla, Jesús. Gracias. Gracias a vosotros por vuestro interés. Ha sido un placer. Gracias. Hasta pronto.